Millonario. Se escondió cuando su novia negó comida a sus gemelos, hasta que la empleada doméstica: «Suelta eso inmediatamente, estúpida». El grito agudo rompió el silencio de la mansión, seguido por el estruendo seco de un biberón de cristal, estrellándose contra el costoso suelo de mármol italiano. La leche tibia se esparció rápidamente, manchando los zapatos de diseñador de Carla, pero a ella no le importó. Su rostro, habitualmente maquillado a la perfección para las cámaras y las cenas de gala, estaba desfigurado por una mueca de ira pura. Con su vestido verde esmeralda ajustado al cuerpo, parecía una serpiente lista para atacar de nuevo. Frente a ella, temblando visiblemente, estaba Elena. La joven empleada doméstica de apenas 20 años apretó contra su pecho a los 2 bebés gemelos que lloraban desconsolados por el susto y el hambre. Su uniforme azul impecable y sus guantes amarillos de limpieza contrastaban con la palidez mortal de su rostro. Elena no se atrevía a levantar la mirada, pero sus brazos rodeaban a los pequeños Matías y Lucas con una fuerza protectora que desafiaba su propia fragilidad. «Señora Carla, por favor», susurró Elena con la voz quebrada, tratando de calmar a los niños mientras retrocedía hacia la encimera. «Los gemelos no han comido desde el desayuno. El señor Alejandro dejó instrucciones claras de que... «Me importa un comino lo que Alejandro diga cuando no está», interrumpió Carla, dando un paso amenazante hacia adelante y señalándola con un dedo acusador con una uña roja y afilada. «Aquí mando yo, y yo digo que esos mocosos están gordos y repugnantes. Comen demasiado. Si siguen tragando leche todo el día, van a vomitar en mi ropa cuando tenga que fingir que los quiero para las fotos de la boda. Se acabó la comida hasta la noche». Detrás del muro que separaba la cocina del pasillo principal, el tiempo se detuvo. Alejandro, el dueño de la casa, el hombre que controlaba un imperio inmobiliario y que rara vez sentía miedo, estaba paralizado. Acababa de llegar en silencio, con la intención de sorprender a su prometida y a sus hijos con un regreso temprano. Pero la sorpresa se la había llevado él. Su mano, que sostenía una caja de terciopelo con un collar de diamantes, se cerró en un puño tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Su respiración se cortó. Desde su posición, a través de la rendija de la puerta entreabierta, podía ver el perfil de Carla. No era la mujer dulce y sofisticada que lo había enamorado hacía 6 meses. Era un monstruo. Y lo peor de todo, ese monstruo estaba a cargo de sus hijos. Alejandro sintió un impulso visceral de entrar, de gritar, de echar a Carla de su casa en ese mismo instante. Pero su instinto de negocios, ese sexto sentido que lo había hecho millonario, lo detuvo. «No», pensó, sintiendo cómo la adrenalina quemaba sus venas. «Si entro ahora, ella llorará. Dirá que fue un momento de estrés, que Elena la provocó. Necesito ver más. Necesito ver quién es realmente cuando cree que nadie la mira». Se tragó la rabia, una bilis amarga en su garganta, y se quedó inmóvil, observando cómo su mundo perfecto se desmoronaba en esa cocina. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Lo que Elena está a punto de hacer para salvar a estos bebés te hará llorar, y la venganza de Alejandro será algo que jamás olvidarás. No te pierdas el desenlace. La tensión en la cocina era insoportable. Los llantos de Matías y Lucas aumentaron de volumen, sus caritas rojas buscando consuelo. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró el charco de leche en el suelo y luego a los ojos fríos de Carla. Sabía que arriesgaba su empleo, el único sustento para su madre enferma, pero el instinto maternal que había desarrollado por esos niños ajenos era más fuerte que el miedo. «Señora», dijo Elena levantando la vista por primera vez, con una firmeza que sorprendió incluso a Alejandro, que seguía escuchando desde las sombras. «Puede gritarme a mí,
Puede descontarme el sueldo si quiere, pero no puede matar de hambre a estos niños. Son bebés, no entienden de bodas ni de fotos. Tienen hambre. Carla soltó una carcajada seca, sin humor. Caminó hasta la nevera gigante de acero inoxidable, sacó una botella de agua mineral importada y bebió un sorbo con arrogancia, ignorando deliberadamente el llanto de los niños. ¿Matarlos de hambre? No seas dramática, sirvienta de quinta, escupió Carla, cerrando la botella con fuerza. Unas horas sin comer les enseñarán disciplina. Además, Alejandro es demasiado blando. Esos niños necesitan mano dura si van a llevar el apellido de esta familia. Y tú... Carla se acercó a Elena hasta invadir su espacio personal, obligándola a encogerse contra la pared. Tú te estás tomando demasiadas confianzas. Eres la niñera y la limpiadora. Nada más. No eres su madre. Su madre murió, y gracias a Dios por eso, porque ahora yo ocuparé ese lugar y pondré orden en este desastre. Al escuchar la mención de su difunta esposa, Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho. Carla siempre había hablado con respeto de la madre de los gemelos frente a él. Escucharla hablar así, con ese desprecio venenoso, fue como recibir una puñalada por la espalda. Los gemelos, sintiendo la tensión y la hostilidad en el aire, lloraban aún más fuerte, aferrándose al uniforme azul de Elena como si fuera su único salvavidas en un mar de tiburones. «Limpia este desastre», ordenó Carla pateando un trozo de vidrio del biberón roto hacia los pies de Elena. «Y si veo que les das una sola galleta, una sola gota de leche antes de que yo lo autorice, te juro que haré que te deporten. Haré que nunca vuelvas a conseguir trabajo ni para limpiar baños públicos. ¿Me entendiste?» Elena asintió levemente, mordiéndose el labio para no sollozar en voz alta. Bajó la cabeza en señal de sumisión, pero sus manos acariciaban las espaldas de los bebés con ternura infinita, susurrándoles palabras mudas de consuelo. Carla la miró con asco una última vez, se arregló el cabello rubio perfecto y giró sobre sus talones. «Voy al jardín a tomar aire. Este lugar apesta a leche agria y a pobreza», dijo Carla mientras caminaba hacia la puerta trasera. «Y haz que se callen, me duele la cabeza». El sonido de los tacones golpeando el suelo se alejó. La puerta del jardín se abrió y se cerró de un golpe. Solo entonces Alejandro soltó el aire que había estado conteniendo. Sus pulmones ardían, su corazón latía con una mezcla furiosa de dolor y venganza. Pero no salió de su escondite. Sabía que la prueba aún no había terminado. Quería ver qué haría Elena ahora que la señora no estaba. ¿Obedecería por miedo? ¿O arriesgaría todo por sus hijos? Lo que vio a continuación cambiaría su vida para siempre. En cuanto la puerta del jardín se cerró, la postura de Elena cambió radicalmente. El miedo que la paralizaba se transformó en una acción urgente y desesperada. No perdió ni un segundo. A pesar de tener a los dos bebés pesados en brazos, se movió con una agilidad sorprendente. Primero, verificó que Carla realmente se hubiera alejado. Se asomó de puntillas a la ventana que daba al jardín y vio a la mujer de verde sentándose en una tumbona, sacando su teléfono móvil, completamente desinteresada del drama que había dejado atrás. «Ya pasó, mis amores, ya pasó», susurró Elena, su voz cambiando de tono, volviéndose dulce y musical, un bálsamo instantáneo para los oídos de los pequeños. «La bruja mala se fue. Shh, Matías, tranquilo Lucas. Elena está aquí. Elena no dejará que les duela la pancita». Alejandro observaba fascinado desde la penumbra del pasillo. Vio cómo Elena depositaba con sumo cuidado a los gemelos en su corralito de juegos en la esquina de la cocina, asegurándose de que estuvieran sobre la manta suave. Los niños, aunque seguían sollozando, se calmaron un poco al sentir la seguridad de sus manos. Luego, Elena hizo algo que dejó al millonario sin aliento.
No fue a la despensa principal, donde las cámaras de seguridad eran visibles y donde Carla podría revisar el inventario. En su lugar, Elena metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal azul. Con movimientos rápidos y nerviosos, sacó una manzana roja y brillante. No era una fruta de la casa, tenía una pequeña etiqueta de un mercado local barato. Era su propia merienda, la comida que ella había traído de su casa para su propio descanso. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía cuánto ganaba Elena, sabía que cada peso contaba para ella. Y allí estaba, sacrificando su propia comida sin dudarlo un instante. Elena corrió hacia el fregadero, lavó la manzana frenéticamente y tomó un cuchillo pequeño. Con una destreza nacida de la necesidad, peló la fruta y comenzó a raspar la pulpa con una cuchara, creando un puré suave y natural. No podía usar la licuadora. El ruido alertaría a Carla. Todo tenía que ser manual, silencioso y rápido. «Miren lo que tengo aquí», dijo Elena en voz baja, arrodillándose frente al corralito con la cuchara llena de puré de manzana. «Es dulce, es rico. Vamos, mis príncipes». Alejandro vio cómo Elena alimentaba a sus hijos, alternando cucharadas entre Matías y Lucas. Los bebés abrieron la boca con avidez, tragando el puré y dejando de llorar casi al instante. La escena era de una belleza dolorosa. Una empleada doméstica, humillada y amenazada, estaba dando lo único que tenía para saciar el hambre de los herederos de una fortuna millonaria, mientras la futura madrastra tomaba el sol a pocos metros. Mientras los alimentaba, el teléfono de Carla, que había dejado olvidado sobre la mesa de la cocina, comenzó a vibrar. La pantalla se iluminó. Elena se tensó, temiendo que Carla regresara por él, pero nadie apareció. Alejandro, desde su ángulo, pudo leer el nombre en la pantalla iluminada. Abogado, fideicomiso. La llamada se cortó y entró un mensaje de texto. La pantalla brilló el tiempo suficiente para que Alejandro, aguzando la vista, viera el inicio del mensaje. Todo listo para la transferencia de activos una vez firmada el acta de matrimonio. La sangre de Alejandro se heló. No era solo crueldad, era un robo planeado. Carla no solo odiaba a sus hijos, los veía como obstáculos o, peor aún, como herramientas para acceder a su dinero. Todo el romance, la dulzura de los últimos meses, todo había sido una mentira calculada con la precisión de un francotirador. En la cocina, los gemelos habían terminado la manzana. Elena limpió sus boquitas con un paño húmedo, asegurándose de no dejar ni rastro de la evidencia del crimen de alimentarlos. Luego se levantó y lavó el cuchillo y la cuchara, secándolos y guardándolos en su lugar exacto. Tomó las cáscaras y el corazón de la manzana, los envolvió en una servilleta de papel y se los guardó de nuevo en su bolsillo para tirarlos fuera de la casa, donde Carla no pudiera encontrarlos en la basura. «Ahora el secreto», murmuró Elena, volviendo a cargar a los niños, uno en cada cadera. «Nadie puede saberlo, ¿verdad? Es nuestro secreto». Besó la frente de Matías y luego la de Lucas. El amor en ese gesto era tan genuino, tan puro, que Alejandro sintió vergüenza de sí mismo, vergüenza por haber estado ciego, vergüenza por haber traído a una víbora a su hogar, pero esa vergüenza fue rápidamente reemplazada por una determinación fría y dura como el acero. Se alejó silenciosamente de la puerta de la cocina, retrocediendo hacia la entrada principal de la casa. Sus pasos sobre la alfombra persa no hicieron ruido. Salió por la puerta principal y la cerró con suavidad, quedándose en el porche. Respiró el aire fresco, limpiando sus pulmones del ambiente tóxico que había dentro. Sacó su teléfono y marcó un número. «Prepara el jet privado», dijo Alejandro con voz sepulcral cuando su asistente contestó. «Y cancela todas mis reuniones de esta semana.
Tengo un asunto urgente que atender en casa. Ah, y llama a seguridad. Quiero acceso remoto total a las cámaras interiores en mi móvil. Ahora. Colgó y volvió a abrir la puerta principal, esta vez haciendo ruido deliberadamente, golpeando sus llaves contra la mesa del recibidor y gritando con una voz fingidamente alegre. «¡Ya llegué! Carla, mi amor, Elena, estoy en casa». Necesitaba actuar. Necesitaba tender la trampa definitiva. Si Carla quería jugar a ser la dueña de la casa, él le daría el escenario perfecto para que se destruyera a sí misma. Iba a anunciar un viaje falso, iba a dejarlas solas. Y esta vez él lo vería todo, cada segundo, cada insulto, cada gesto. Y cuando tuviera suficiente evidencia para no solo dejarla, sino destruirla legal y socialmente, caería sobre ella como una tormenta. Dentro de la cocina, Elena saltó al oír la voz de su patrón. El miedo volvió a sus ojos, pero ahora estaba mezclado con alivio. El padre estaba aquí. Al menos por ahora, los niños estarían a salvo, o eso creía ella. No sabía que la verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar, y que la prueba de fuego que Alejandro estaba a punto de iniciar la pondría a ella en el centro del huracán. La puerta de la cocina se abrió y Carla entró corriendo desde el jardín, con una sonrisa falsa pegada en el rostro como una máscara de cera, pasando de bruja a novia perfecta en una fracción de segundo. «¡Mi vida!», exclamó Carla, corriendo a abrazar a Alejandro, ignorando a los niños. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¡Te extrañé tanto!». Alejandro la abrazó, sintiendo repulsión al contacto de su piel. Miró por encima del hombro de Carla, directamente a los ojos de Elena. La empleada bajó la mirada, temerosa. Alejandro sostuvo la mirada un segundo más. «Resiste, Elena», pensó. «Solo resiste un poco más. Voy a salvarlos a todos». La cena esa noche fue un teatro de silencios incómodos y ruidos de cubiertos chocando contra la porcelana. Alejandro apenas probó su filete. Movía la comida de un lado a otro del plato, sintiendo el peso de su propio teléfono en el bolsillo como si fuera una granada a punto de estallar. Cada vez que levantaba la vista, veía a Carla sonriendo. Esa sonrisa ensayada que mostraba la cantidad justa de dientes perfectos. Ella hablaba de las flores para la boda, de si las orquídeas blancas eran demasiado comunes o si deberían importar tulipanes de Holanda. «¿Me estás escuchando, amor?», preguntó Carla, inclinando la cabeza ligeramente con un tono dulce que no llegaba a sus ojos fríos. «Te noto distante. ¿Es por lo de la cocina? Ya te dije que Elena es un poco torpe. Se le cayó el biberón. Yo solo trataba de ayudarla a limpiar». Alejandro apretó los dientes. La mentira salió de sus labios con una fluidez que le revolvió el estómago. Sabía la verdad. Había visto la verdad, pero necesitaba que ella se sintiera segura. «No es eso, Carla», mintió Alejandro, soltando el tenedor con un suspiro dramático. «Es la empresa. Tengo un problema grave en la sede de Tokio. Mis socios me están presionando. Si no firmo unos acuerdos presencialmente en las próximas 48 horas, podríamos perder millones. Millones que necesitamos para la vida que te mereces». Los ojos de Carla brillaron ante la mención del dinero. La preocupación genuina por él brilló por su ausencia. En su lugar apareció un cálculo rápido. «¿Tokio?», preguntó ella disimulando su entusiasmo. «Eso está muy lejos, cariño. ¿Cuánto tiempo tendrías que irte?» 3 días, quizás 4, respondió Alejandro, observando cada micromovimiento en el rostro de su prometida. «Tendría que salir esta misma noche. El jet ya se está preparando». Carla se levantó de su silla y rodeó la mesa para abrazarlo por la espalda. Sus manos, con esas uñas rojas y afiladas, acariciaron sus hombros. Para cualquier observador externo, parecía un gesto de apoyo. Para Alejandro, se sentía como las garras de un depredador asegurando su presa. «Pobrecito, mi amor».
susurró ella cerca de su oído. ¿Trabajas tanto por nosotros? Ve, soluciona eso. Yo me quedaré aquí cuidando el fuerte. Me ocuparé de todo, de la casa, de los preparativos y de los niños, por supuesto. Alejandro sintió un escalofrío al escucharla mencionar a los niños. Se levantó bruscamente, incapaz de tolerar su contacto un segundo más. Gracias, Carla. Sabía que entenderías. Voy a subir a despedirme de los gemelos y a preparar la maleta. Alejandro subió las escaleras de 2 en 2. Al llegar a la habitación de los niños, encontró a Elena meciendo a Lucas mientras Matías dormía en la cuna. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de noche con forma de estrella. El ambiente era de una paz frágil, una burbuja a punto de estallar. Elena levantó la vista, asustada, al verlo entrar tan rápido. «Señor Alejandro», empezó ella bajando la voz para no despertar a los bebés. «¿Pasa algo?» Alejandro cerró la puerta detrás de él y se acercó. Miró a Elena a los ojos, buscando transmitirle un mensaje sin palabras, tratando de decirle «confía en mí», pero no podía hablar. Sabía que Carla podría estar escuchando detrás de la puerta o revisando las cámaras del pasillo. Tenía que mantener la farsa hasta el final. «Me voy de viaje, Elena, urgente, negocios», dijo con voz firme, pero sus ojos imploraban perdón. «Estaré fuera 3 días. Carla se queda a cargo de la casa». El rostro de Elena perdió todo color. Sus brazos se tensaron alrededor del bebé. El terror puro se reflejó en su mirada. Sabía lo que eso significaba. Quedarse sola con Carla, sin la protección de Alejandro, era una sentencia de tortura. «Señor, por favor», susurró ella, y su voz temblaba tanto que apenas era audible. «¿3 días? No puedo ir con usted. Digo, para cuidar a los niños en el viaje. Son muy pequeños y...» Alejandro sintió que el corazón se le partía. Quería decirle que sí, quería sacarlos de ahí en ese mismo instante, pero si lo hacía, Carla se quedaría con la mitad de sus bienes si decidía demandarlo por incumplimiento de promesa matrimonial, o peor, pelearía la custodia alegando inestabilidad. Necesitaba la prueba definitiva, necesitaba que ella cometiera un error fatal e irreversible. «No, Elena, es un viaje de negocios rápido. Estarán bien aquí», dijo él, odiándose con cada sílaba. Se acercó a la cuna y acarició la mejilla de Matías. Luego puso una mano sobre la cabecita de Lucas, que estaba en brazos de Elena. Aprovechó ese momento de cercanía para susurrar tan bajo que solo Elena pudo oírlo. «Resiste. Pase lo que pase. Protégelos. No estás sola». Elena lo miró confundida, buscando el significado oculto en esas palabras, pero Alejandro ya se había apartado. 10 minutos después, Alejandro estaba en la puerta principal con una maleta de mano. El chofer esperaba afuera con el motor encendido. Carla estaba de pie junto al marco de la puerta, fingiendo una tristeza de telenovela, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Llámame en cuanto aterrices, mi vida», dijo ella, dándole un beso rápido en los labios. «Lo haré. Cuida de mis hijos, Carla. Son lo más importante que tengo», dijo Alejandro, clavando su mirada en la de ella con una intensidad que la hizo parpadear nerviosa por un segundo. «Por supuesto, tontito». «Los trataré como si fueran míos», respondió ella con una sonrisa angelical. Alejandro asintió, se dio la vuelta y caminó hacia el auto. Cada paso que lo alejaba de la casa se sentía como caminar sobre plomo derretido. Subió al vehículo, la puerta se cerró y el coche arrancó. «¿Al aeropuerto, señor?», preguntó el chofer. «No», respondió Alejandro, sacando su tablet y conectando los auriculares. «Da la vuelta a la manzana y estaciónate en la calle paralela, donde no se vea el coche desde la casa. Apaga las luces, no vamos a ninguna parte». La pantalla de la tablet se iluminó.
El sistema de seguridad Ojo de Halcón se activó, mostrando una cuadrícula con las 12 cámaras ocultas distribuidas por toda la mansión, incluyendo las nuevas que había instalado en secreto hacía una semana por una corazonada. Alejandro se ajustó los auriculares, subió el volumen al máximo y miró la pantalla. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar a que la presa cayera. Alejandro no tuvo que esperar mucho. Ni siquiera tuvo que esperar a que su coche saliera completamente de la calle. En la pantalla marcada como Cámara 01, entrada principal, vio cómo Carla cerraba la puerta. El sonido del cerrojo girando retumbó en sus auriculares con una claridad digital pasmosa. Durante 3 segundos, Carla se quedó inmóvil frente a la puerta cerrada, como si esperara asegurarse de que el motor del coche se hubiera desvanecido en la distancia. Luego, su cuerpo se relajó. La postura tensa y perfecta desapareció. Sus hombros cayeron y soltó una carcajada sonora, una risa que rebotó en las paredes vacías del vestíbulo con un eco siniestro. «¡Por fin!», exclamó Carla, levantando los brazos como si hubiera ganado un trofeo. «Se largó el idiota. Dios mío, qué hombre tan aburrido con sus discursos de padre amoroso». Alejandro, sentado en la oscuridad de su coche a 2 calles de distancia, sintió que la sangre le hervía en las venas. Verla era una cosa, pero escuchar el desprecio crudo en su voz, era otra tortura. En la pantalla, Carla se quitó los tacones altos de una patada, lanzándolos sin cuidado hacia un rincón donde podrían haber golpeado un jarrón de la dinastía Ming. Sacó su teléfono y marcó un número rápidamente. Alejandro escuchó la conversación gracias a los micrófonos ambientales de alta sensibilidad. «¿Lorena? Sí, soy yo. Escucha, el plan se adelanta. Alejandro se fue a Japón o a la Luna, no me importa. Tengo la casa sola por 3 días. Sí, trae a todo el mundo. Quiero música, quiero alcohol y quiero que traigas a ese masajista del que me hablaste. A las 10, no, mejor a las 9. Fiesta de inauguración anticipada de mi futura vida de millonaria». Colgó el teléfono y giró sobre sus talones, caminando con paso firme hacia la cocina. Alejandro cambió la vista a la cámara 04, cocina. Vio a Elena allí, de pie junto a la isla central, preparando biberones con manos temblorosas. Elena debió escuchar los gritos de júbilo de Carla porque estaba pálida, mirando hacia la entrada de la cocina como un animal acorralado. Carla entró en la cocina como un huracán. Ya no había rastro de la mujer dulce. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de disgusto absoluto al ver a la empleada. «Tú», dijo Carla, chasqueando los dedos frente a la cara de Elena. «Deja eso». «Señora Carla, es la hora de la cena de los gemelos», intentó explicar Elena, protegiendo los biberones con su cuerpo. «Me importa un rábano su cena», gritó Carla, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Voy a tener invitados importantes esta noche, gente de clase, gente que no quiere ver a una sirvienta con ropa barata y a 2 mocosos llorones estorbando en mi sala». Carla se acercó peligrosamente a Elena, acorralándola contra la nevera. «Escúchame bien. Vas a tomar a esas 2 cosas que llamas niños y te vas a meter en el cuarto de servicio del sótano y no vas a salir. ¿Me oyes? No quiero verte, no quiero oírlos llorar, no quiero saber que existen hasta que mis invitados se vayan mañana al mediodía». Alejandro golpeó el asiento de cuero del coche con el puño. «¿El cuarto de servicio del sótano?», pensó con horror. Ese cuarto era un antiguo depósito de limpieza. No tenía ventanas. La ventilación era pésima y estaba junto a la caldera. Hacía un calor infernal ahí abajo en verano. «Señora, por favor», suplicó Elena en el video, con lágrimas brotando de sus ojos. «El cuarto de abajo es muy pequeño y hace mucho calor.
Los bebés no pueden dormir ahí, se van a deshidratar. Déjeme quedarme en su habitación normal. Prometo que no haremos ruido. Cerraré la puerta con llave y... ¿Quién te crees que eres para negociar conmigo?, interrumpió Carla, agarrando a Elena por el brazo y sacudiéndola con violencia. Esta es mi casa. Pronto será legalmente mía y tú estarás en la calle. Muévete ahora mismo, o te juro que llamo a la policía y digo que te robaste mis joyas. A ver quién le cree a una muerta de hambre como tú. Elena sollozó, aterrorizada por la amenaza. Sabía que el sistema rara vez favorecía a los pobres. Sin decir una palabra más, corrió al corralito, tomó a Matías y a Lucas en sus brazos, haciendo un esfuerzo sobrehumano para cargar a ambos y una bolsa con pañales al mismo tiempo. ¡Rápido!, azuzó Carla, siguiéndola por el pasillo. Alejandro cambió de cámara a la cámara 08, pasillo del sótano. La imagen era en blanco y negro debido a la poca luz. Vio cómo Elena bajaba las escaleras con dificultad, abrazando a los niños para que no se golpearan con la barandilla. Carla la seguía, vigilando como un carcelero. Cuando Elena entró en el pequeño cuarto, Carla se detuvo en el umbral. Y ni se te ocurra subir por agua o comida. Tienes baño ahí dentro. Arréglatelas, dijo Carla con crueldad. Luego hizo algo que detuvo el corazón de Alejandro. Cerró la puerta de metal pesado y giró la llave por fuera. El sonido metálico del candado cerrándose retumbó en los auriculares de Alejandro como un disparo. «Buenas noches, Cenicienta», gritó Carla a través de la puerta, riéndose mientras subía las escaleras de vuelta a la libertad y el lujo. Alejandro se arrancó los auriculares, respirando con dificultad. Su visión se nubló de rojo. Estaba viendo a sus hijos ser encarcelados en su propia casa. Su instinto le gritaba que saliera del coche, corriera, derribara la puerta y estrangulara a esa mujer con sus propias manos. Puso la mano en la manija de la puerta del coche, listo para salir, pero se detuvo. Miró la pantalla de nuevo. Carla estaba ahora en la sala principal, cámara 02. Abriendo el mueble bar. Estaba sacando una botella de vino que Alejandro guardaba para su 10º aniversario de bodas, un sueño que ahora le parecía ridículo, y se servía una copa llena hasta el borde. Se dejó caer en el sofá, subió los pies a la mesa de centro y encendió la música a todo volumen. Alejandro sabía que si entraba ahora salvaría a los niños inmediatamente. Sí. Pero Carla diría que fue un malentendido, que la puerta se atascó, que Elena exageró. Ella era una actriz experta. Necesitaba más. Necesitaba que los invitados llegaran. Necesitaba testigos de su negligencia. Necesitaba que ella misma confesara sus planes ante extraños, borracha de poder y alcohol. Volvió a ponerse los auriculares, aunque le dolía el alma. «Aguanta, Elena», susurró Alejandro a la pantalla oscura que mostraba el pasillo del sótano. «Solo unas horas más. Voy a destruir su vida, te lo prometo. Cada lágrima que estás derramando ahora, ella la pagará con sangre». En la pantalla del sótano, aunque no había cámaras dentro del cuarto cerrado, el micrófono captó un sonido ahogado. Era Elena cantando una nana. Una canción de cuna suave, temblorosa, tratando de calmar a los niños en la oscuridad y el calor. «Duerme, duerme, mi niño, que los ángeles te cuidan». Esa voz, llena de amor en medio del infierno, fue el combustible que Alejandro necesitaba. No iba a tener piedad. La mujer que estaba arriba bebiendo su vino no tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia. La fiesta estaba por comenzar, pero el verdadero espectáculo sería su caída. La música retumbaba en las paredes de la mansión como un latido enfermo. Desde la pantalla de su tablet, Alejandro veía cómo su elegante sala de estar, un santuario de paz que había construido con esfuerzo, se había transformado en un club nocturno barato. Había al menos 20 personas, desconocidos en su mayoría,
bebiendo su licor, bailando sobre sus alfombras persas y riéndose a carcajadas con esa risa vacía de quienes solo buscan aprovecharse de la fortuna ajena. Carla era el centro de atención. Llevaba una copa de champán en una mano y un cigarrillo encendido en la otra, algo que Alejandro odiaba y que ella había jurado que no hacía. Se paseaba entre los invitados como una reina, aceptando halagos y brindis por su futuro brillante. «¡Por la dueña de la casa!», gritó un hombre con camisa desabotonada, alzando su copa. «¡Por mí!», respondió Carla, echando la cabeza hacia atrás. «Y por Alejandro, ese tonto que trabaja mientras nosotras disfrutamos, que se quede en Japón para siempre». Las risas de los invitados golpearon a Alejandro como bofetadas físicas. Apretó el volante de su coche con tanta fuerza que el cuero crujió. Pero su atención no estaba en la fiesta. Sus ojos se desviaron rápidamente a un pequeño recuadro negro en la esquina de su pantalla, la cámara térmica que apuntaba hacia la puerta del sótano. Abajo, la realidad era un infierno. El cuarto de servicio no tenía ventilación y estaba ubicado justo al lado de la sala de calderas. Con la calefacción de la casa encendida para la fiesta, la temperatura en ese cubículo debía estar rozando los 35 grados. Elena estaba sentada en el suelo de concreto, abanicando frenéticamente a los gemelos con un trozo de cartón. Los bebés lloraban, pero su llanto era débil, agotado. Estaban rojos, sudorosos. Se estaban deshidratando. «Agua», se leyó en los labios de Elena a través de la cámara de seguridad del pasillo, aunque el audio apenas captaba sus susurros por el estruendo de la música de arriba. «Por favor, abran». Elena se levantó, dejando a los niños seguros en el suelo, y comenzó a golpear la puerta metálica. Primero con los nudillos, luego con las palmas abiertas. «Señora Carla, por favor, hace mucho calor», gritaba Elena, su voz ahogada por el grosor de la puerta y el bajo de los altavoces. «Los niños necesitan agua». Arriba, en la cocina, Carla se detuvo. Había ido a buscar más hielo cuando escuchó los golpes sordos provenientes del piso de abajo. Una sonrisa maliciosa curvó sus labios. Se giró hacia sus amigas, dos mujeres vestidas con ropa de marca que la miraban con curiosidad. «¿Oyen eso?», dijo Carla señalando el suelo. «Es el fantasma de la casa, o mejor dicho, la incompetencia encerrada». «¿Qué tienes ahí abajo?», preguntó una de las amigas, riendo nerviosamente. «Vengan, les voy a mostrar lo que pasa cuando el servicio no sabe comportarse», dijo Carla. Bajaron las escaleras en grupo, tambaleándose un poco por el alcohol. Carla sacó la llave de su escote y abrió la puerta del sótano de golpe. El aire viciado y caliente salió como una bofetada, mezclado con el olor a humedad y miedo. Elena cayó hacia adelante, casi a los pies de Carla, jadeando por aire fresco. Estaba empapada en sudor, con el cabello pegado a la frente. «¡Agua!», suplicó Elena, ignorando a los extraños que la miraban como si fuera un animal de zoológico. «Señora, por favor, los bebés se están asando aquí dentro. Solo necesito un poco de agua para ellos, no para mí, para ellos». Carla miró a sus amigas y puso los ojos en blanco. «¿Ven lo dramática que es, siempre queriendo llamar la atención?». Carla miró a Elena con desprecio absoluto. «¿Tienes sed? ¿Tienen sed los príncipes? Pues hubieras pensado en eso antes de ser una inútil que rompe mis biberones». «Por favor», insistió Elena, juntando las manos en señal de súplica. «Tienen fiebre por el calor, se lo ruego». Carla pareció pensarlo un momento. Caminó hacia la pequeña nevera que había en el pasillo del sótano, donde guardaban vinos. Sacó una botella de agua mineral fría, condensada por el cambio de temperatura. Elena extendió las manos, esperanzada, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud anticipada.
Gracias, señora, gracias. Carla desenroscó la tapa lentamente, disfrutando del momento. Levantó la botella. Pero en lugar de dársela a Elena, inclinó la muñeca y comenzó a verter el agua helada directamente sobre el suelo de concreto sucio, justo frente a las rodillas de la empleada. El agua salpicó los zapatos de Elena y creó un charco lodoso. «Ups», dijo Carla con una voz infantil fingida. «Se me cayó. Si tienen tanta sed, pueden lamer el suelo. Es lo único que merecen las ratas». Los invitados soltaron carcajadas. Una de las amigas de Carla incluso sacó su teléfono y tomó una foto de Elena arrodillada frente al charco. «Vámonos, chicas», ordenó Carla, tirando la botella vacía al interior del cuarto, donde golpeó la pared cerca de los bebés. «Aquí huele a pobreza. Y tú», señaló a Elena, «si vuelves a golpear esa puerta, apago la luz y los dejo a oscuras hasta el lunes». La puerta se cerró de nuevo con un estruendo metálico. El sonido de la llave girando fue el sello final de la humillación. Alejandro, en su coche, había dejado de respirar hacía un minuto. Las lágrimas de rabia le nublaban la vista, pero no se las secó. Necesitaba ver todo. Necesitaba grabar cada segundo de esa monstruosidad. Su mano temblaba mientras marcaba un mensaje de texto a su jefe de seguridad. «Prepara al equipo de intervención. Quiero a la policía local en espera a 3 calles. No entren hasta mi señal. Repito, hasta mi señal». Quería entrar. Dios sabe que quería entrar y sacar a Elena y a sus hijos de ahí, pero sabía que si entraba ahora, Carla alegaría que estaba borracha, que fue una broma de mal gusto. Necesitaba la confesión final. Necesitaba que ella verbalizara su plan maestro para asegurarse de que nunca, jamás, pudiera acercarse a sus hijos legalmente. Pasaron 3 horas más. La música se detuvo gradualmente. Los invitados, borrachos y cansados, comenzaron a irse uno por uno. Alejandro observó en las cámaras exteriores cómo los coches de lujo abandonaban su propiedad, dejando atrás un rastro de silencio inquietante. La casa quedó en una calma tensa. En la pantalla de la sala, Alejandro vio a Carla despedir al último invitado y cerrar la puerta. Se apoyó contra el marco, respirando pesadamente. Estaba muy ebria. Caminaba descalza, arrastrando los pies, sosteniendo una botella de vino medio vacía por el cuello. En lugar de subir a la habitación principal a dormir la mona, Carla se dirigió de nuevo hacia la cocina. Alejandro tensó todos los músculos de su cuerpo. «¿A dónde vas?», pensó. Carla abrió la puerta del sótano y comenzó a bajar las escaleras, tambaleándose peligrosamente. Esta vez no abrió la puerta del cuarto de servicio para dejarlos salir. Se sentó en el último escalón, al otro lado de la reja de ventilación de la puerta, como un confesor en una iglesia perversa. Golpeó el metal con la botella. «¡Oye!», gritó Carla, arrastrando las palabras. «¿Sigues viva ahí dentro, mosquita muerta?». Dentro del cuarto, Elena estaba acurrucada en una esquina, con los 2 bebés en su regazo, tratando de transferirles su propia humedad corporal, susurrándoles oraciones. Al oír la voz de Carla se estremeció, pero no respondió. «Sé que me escuchas», continuó Carla riéndose sola. «Sabes, estaba pensando. Alejandro es un idiota, pero tiene mucho dinero, muchísimo dinero. Y todo ese dinero, por desgracia, ahora se divide entre él y esas 2 cargas que tienes en brazos». Alejandro subió el volumen de sus auriculares al máximo. Esto era lo que necesitaba. «¿Sabes qué voy a hacer en cuanto nos casemos?», dijo Carla, acercando su rostro a la rejilla, sus ojos inyectados en sangre brillando en la penumbra. «Voy a convencerlo de que los niños están enfermos, que tienen, no sé, algún retraso mental o algo así. Es fácil fingir informes médicos si pagas lo suficiente, y luego, ¡puf!, al orfanato, o a un internado en Suiza, donde nadie los visite nunca.
Elena, al otro lado de la puerta, no pudo contenerse más. Se arrastró hasta la rejilla. «No puede hacer eso», sollozó Elena, su voz llena de un dolor desgarrador. «Son sus hijos. Él los ama. Daría la vida por ellos». «Él me ama a mí», gritó Carla, golpeando la puerta con furia. «A mí. Y hará lo que yo diga. Es un hombre débil. Necesita una mujer fuerte que le diga qué hacer. Esos niños son un estorbo. Me roban mi tiempo, mi espacio y mi dinero. En cuanto tenga el anillo en el dedo y firmemos los papeles, esos gemelos desaparecen. Y tú serás la primera en irte a la calle, acusada de robo, para que nadie te crea si intentas abrir la boca». Carla tomó un trago largo de la botella, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Voy a ser la dueña de todo esto. Y no habrá lugar para niños llorones, ni para sirvientas que se creen madres. Así que disfruten su última noche juntos, porque pronto esos niños no tendrán a nadie. Se pudrirán en un sistema estatal y yo estaré en París comprando zapatos». Elena se pegó a la puerta llorando desconsoladamente. «Señora, por favor, hágame lo que quiera a mí, mándeme a la cárcel si quiere, pero no los aleje de su padre, no los mande lejos, son buenos niños. Yo los cuidaré gratis si es necesario, me esconderé en el ático, no me verán, pero no los condene a eso». «¡Cállate!», espetó Carla. «Me das asco. Tanta devoción por unos bastardos que ni son tuyos. Eres patética». Carla se levantó con dificultad, mareada. «Buenas noches. Sueñen con los angelitos o con el orfanato». Carla subió las escaleras riendo, una risa que se desvaneció a medida que se alejaba hacia su dormitorio. En el coche, Alejandro se quitó los auriculares lentamente. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de una furia fría y calculadora. Tenía la grabación, tenía la amenaza explícita contra el bienestar de los menores, tenía la admisión de un plan para cometer fraude y abandono, tenía la prueba de la tortura psicológica y física a la que estaba sometiendo a Elena y a los niños. Miró el reloj. Eran las 3:00 a.m. «Se acabó», dijo Alejandro en voz alta dentro del coche, con una voz que habría hecho temblar a sus competidores más feroces. Marcó el número de su abogado personal, sin importarle la hora. «Despierta, Ricardo. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Trae los papeles de anulación del compromiso, el acta de desalojo inmediato y una denuncia penal redactada. Sí, penal. Maltrato infantil, secuestro y agresión. Te quiero aquí en 20 minutos». Luego llamó a su jefe de seguridad. «Entren. Ahora». Alejandro salió del coche. La lluvia había comenzado a caer, una llovizna fría que mojaba su traje, pero no sentía el frío. Caminó hacia su casa no como el novio enamorado, ni como el empresario exitoso. Caminaba como un padre, y el demonio que dormía en su habitación principal estaba a punto de despertar en su propia pesadilla. Abrió la puerta principal con su llave maestra. La casa estaba en silencio, oliendo a alcohol rancio y cigarrillos. Hizo una señal a los 2 guardias de seguridad que aparecieron detrás de él como sombras para que lo siguieran. «Primero al sótano», ordenó Alejandro en un susurro letal. «Vamos a sacar a mi familia de ahí». La palabra familia resonó en su mente. Por primera vez se dio cuenta de que su familia no estaba arriba durmiendo en sábanas de seda. Su familia estaba abajo, encerrada en la oscuridad, protegida por una mujer que no tenía su sangre, pero que tenía todo su corazón. La lluvia caía con fuerza sobre el techo de la mansión, un repiqueteo constante que enmascaraba los pasos sigilosos en el interior. Alejandro había entrado en su propia casa como un ladrón, usando la llave de servicio para no alertar a la mujer que dormía la borrachera en el sofá de la sala principal. Los 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos y entrenados para situaciones de alto riesgo, lo seguían como sombras.
Al entrar en el vestíbulo, el olor golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. Una mezcla rancia de tabaco, vino derramado y sudor de extraños. Su santuario, el hogar que había construido para sus hijos, había sido profanado. Alejandro hizo una señal con la mano. Los guardias se detuvieron en seco. «Esperen en la cocina», susurró Alejandro, con una voz tan fría que heló el aire. «No hagan ruido. Quiero que estén listos, pero no quiero que ella los vea todavía. Necesito que se sienta segura. Necesito que crea que todavía tiene el control». Los guardias asintieron y desaparecieron en la penumbra. Alejandro se quedó solo en el pasillo, mirando hacia la sala, donde se veía la silueta de Carla desparramada en el sofá, con la boca abierta y una mano colgando hacia el suelo. La tentación de despertarla a gritos era abrumadora, pero Alejandro tenía un plan más cruel y definitivo. Caminó hacia su despacho personal, cerrando la puerta con suavidad. Encendió la lámpara de escritorio y sacó una carpeta de cuero de su maletín. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una ira contenida que amenazaba con desbordarse. Sacó un documento legal que su abogado, Ricardo, le había enviado digitalmente minutos antes y que él acababa de imprimir en la impresora portátil del coche. El título del documento, en letras negritas y mayúsculas, era la trampa perfecta. Acta de transferencia de tutela y administración de bienes. Beneficiaria, Carla Mendoza. Era un documento falso, por supuesto. Un cebo. Papel mojado sin valor legal real, pero diseñado para brillar ante los ojos codiciosos de Carla como un diamante. El texto estipulaba que, en caso de matrimonio, la esposa recibiría el control absoluto de los fideicomisos de los gemelos para asegurar su bienestar. Alejandro colocó el documento sobre el escritorio, visible, pero descuidadamente dejado ahí, como si fuera una sorpresa que él traía del viaje. Luego salió del despacho y se dirigió a la puerta del sótano. Su corazón latía desbocado al acercarse al metal frío de la puerta. Se arrodilló frente a la rejilla de ventilación, ignorando el dolor en sus rodillas al chocar contra el suelo duro. Pegó su rostro al metal. «Elena», susurró. Fue apenas un soplo de aire, imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención. Desde el otro lado, en la oscuridad absoluta y el calor sofocante, se escuchó un movimiento, un sollozo contenido, el arrastrar de tela sobre concreto. «¿Señor?» La voz de Elena era un hilo roto lleno de miedo y esperanza. «¿Es usted?» «Soy yo», respondió Alejandro con lágrimas en los ojos. «Escúchame bien, Elena. No abras la boca, no hagas ruido. Estoy en casa. Sé todo lo que ha pasado. Lo vi todo. Los niños tienen calor. Matías no deja de llorar», gimió Elena. «Lo sé. Te juro por mi vida que en 10 minutos estarán fuera de ahí. Pero necesito hacer algo primero. Necesito que ella se condene sola. Voy a hacer ruido arriba. Ella va a bajar. Probablemente te grite, probablemente mienta. Tú síguele la corriente. No te defiendas. Deja que crea que ha ganado. Yo estaré ahí. Confía en mí. ¿Puedes hacer eso por mí?» Hubo un silencio breve, seguido de un firme. «Por los niños hago lo que sea». Alejandro se levantó. Sentía el peso de la responsabilidad aplastándole los hombros. Besó sus propios dedos y tocó la puerta metálica. Una promesa silenciosa de liberación. Luego subió las escaleras hacia el vestíbulo principal. Se aflojó la corbata, se desordenó el cabello para parecer agotado y caminó hacia la puerta principal. Abrió la puerta pesada de madera y la cerró de golpe, con una violencia calculada que hizo retumbar los cristales de las ventanas. «¡Maldita sea!», gritó Alejandro, fingiendo frustración, tirando su maleta al suelo con estruendo. «¡Carla! ¡Carla!». El ruido fue como un cañonazo en la casa silenciosa.
En el sofá, la figura de Carla se sacudió violentamente. El monstruo estaba despertando y la trampa estaba lista para cerrarse. Carla se despertó con el corazón en la garganta. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en su cabeza como una explosión, exacerbado por la resaca brutal que martilleaba sus sienes. Por un segundo no supo dónde estaba. La luz grisácea del amanecer entraba por los ventanales, iluminando el desastre a su alrededor. Copas volcadas, ceniza de cigarrillo en la alfombra blanca, botellas vacías. ¡Carla! La voz de Alejandro venía del vestíbulo. El pánico la invadió como una ola de agua helada. Alejandro, Japón. No, no puede ser. Dijo 3 días. 3 días. Se incorporó torpemente, tirando una botella de vino al suelo que rodó haciendo un ruido delator. Miró a su alrededor con los ojos desorbitados. La casa parecía un campo de batalla. No había tiempo de limpiar. No había tiempo de esconder nada. Su mente, afilada por la maldad y la supervivencia, empezó a trabajar a 1000 por hora. Si Alejandro veía esto, la boda se cancelaba. El dinero se esfumaba. Necesitaba una excusa. No, necesitaba una víctima. Sus ojos se posaron en la llave del sótano que había dejado sobre la mesa de centro la noche anterior. Una sonrisa grotesca se formó en sus labios secos. La sirvienta. Carla se puso de pie, ignorando el mareo. Agarró un jarrón de porcelana china que decoraba una mesa lateral. Sin dudarlo, lo estrelló contra el suelo. ¡Crash! Los pedazos volaron por todas partes. Luego hizo algo que demostraba el nivel de su psicopatía. Clavó sus propias uñas largas y rojas en su antebrazo izquierdo, rasgando la piel hasta que brotaron líneas de sangre. Se agarró el escote de su vestido verde y tiró con fuerza, rompiendo la tela y dejando un hombro al descubierto. Se despeinó el cabello con furia, frotándose los ojos para correr el maquillaje y parecer llorosa y aterrorizada. ¡Socorro!, gritó Carla con una voz desgarradora ensayada a la perfección. ¡Alejandro, ayúdame! Corrió hacia el vestíbulo, chocando deliberadamente contra una pared para parecer desorientada. Alejandro apareció en el arco de la entrada, con la maleta en el suelo y una expresión de horror fingido en el rostro. ¡Carla! ¡Dios mío! ¿Qué pasó?, exclamó Alejandro, corriendo hacia ella y sosteniéndola por los hombros. Carla se derrumbó en sus brazos, sollozando histéricamente. ¡Oh, Alejandro! ¡Volviste! ¡Gracias a Dios volviste!, lloraba ella, manchando el traje de él con sus lágrimas de cocodrilo y la sangre de su brazo. Fue horrible. Tuve tanto miedo. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?, preguntó Alejandro sintiendo náuseas al tocarla, pero manteniendo su papel de novio preocupado. «Fue ella», gritó Carla, señalando con un dedo tembloroso hacia la cocina. Elena. Se volvió loca, Alejandro, completamente loca. Alejandro frunció el ceño, actuando confusión. «¿Elena? ¿La empleada? ¿De qué estás hablando?» «Yo traté de detenerla», mintió Carla, hablando atropelladamente. «Anoche bajé a la cocina por un vaso de agua y la encontré. La encontré metiendo a hombres en la casa. Estaba bebiendo tu vino, haciendo una fiesta con extraños. Cuando le dije que se fueran, se me echó encima. Me golpeó, Alejandro. Mira lo que me hizo». Carla mostró su brazo arañado como un trofeo de guerra. Alejandro miró la herida, sabiendo perfectamente que eran rasguños de sus propias uñas, pero asintió con gravedad. «¿Y los niños?», preguntó Alejandro, endureciendo la voz. «¿Dónde están mis hijos?». Carla abrió los ojos como platos, simulando un terror renovado. «Esa es la peor parte», sollozó. «Para que yo no llamara a la policía, me quitó las llaves y encerró a los gemelos en el sótano. Dijo que si yo hacía un movimiento, les haría daño. Yo no pude hacer nada, Alejandro. Tenía un cuchillo. Me encerré aquí en la sala toda la noche, aterrorizada, esperando que se durmiera. La audacia de la mentira era impresionante».
Carla estaba invirtiendo la realidad con una precisión quirúrgica, usando la verdad, el encierro, la fiesta, pero cambiando los roles. Ella era la víctima, Elena la villana. «¡Vamos a sacarlos!», rugió Alejandro soltándola y corriendo hacia la cocina. Carla corrió detrás de él, cojeando teatralmente. «¡Ten cuidado! ¡Puede estar armada!», gritó ella, asegurándose de mantener la narrativa del peligro. Alejandro llegó a la puerta del sótano, vio el candado puesto. «¡Dame la llave!», exigió Alejandro, girándose hacia Carla. Carla rebuscó en su bolsillo, donde ella misma la había guardado, y se la entregó con manos temblorosas. «La encontré en el suelo cuando ella se desmayó de borracha», añadió rápidamente para cubrir el agujero en su historia. Alejandro abrió el candado con manos firmes. Abrió la puerta de metal de par en par. El olor a calor humano y pañales sucios salió del cuarto. «¡Elena!», gritó Alejandro. Elena apareció en el umbral, cegada por la luz repentina. Tenía el cabello revuelto, el uniforme sucio de estar sentada en el suelo y ojeras profundas. Sostenía a los dos bebés, que lloraban débilmente. Al ver a Alejandro, sus rodillas cedieron. «Señor», susurró ella. Pero antes de que pudiera decir nada más, Carla se abalanzó desde atrás de Alejandro como una furia vengativa. «¡Maldita asesina!», chilló Carla intentando agarrar a Elena. «¡Aléjate de ellos! ¡Dámelos! ¡Casi los matas!». Alejandro se interpuso, poniendo su brazo como una barrera de acero entre su prometida y la empleada. «¡Basta!». El grito de Alejandro fue tan potente que hasta los bebés dejaron de llorar por un segundo. «Nadie toca a nadie». «Pero Alejandro», insistió Carla jadeando, con los ojos inyectados en sangre. «¡Mírala! ¡Mira cómo los tiene! ¡Están sucios! ¡Huelen mal! Te dije que era una incompetente y una criminal. Llama a la policía, que se la lleven ahora mismo». Elena, temblando, miró a Alejandro a los ojos. Recordó sus palabras a través de la puerta. «No te defiendas, deja que crea que ha ganado». Así que bajó la cabeza, abrazó a los niños y guardó silencio, aunque cada fibra de su ser quería gritar la verdad. Alejandro miró a Carla, luego miró a Elena. Luego miró el documento falso que había dejado estratégicamente en la mesa del vestíbulo, visible desde donde estaban. «Tienes razón, Carla», dijo Alejandro con una calma terrorífica. «Esto es imperdonable. Alguien va a ir a la cárcel hoy, y mis hijos necesitan una madre de verdad». Carla sonrió internamente. Había funcionado. El idiota le creía. Había ganado. Miró a Elena con triunfo absoluto. «Llama a la policía, amor», dijo Carla, suavizando la voz y tocando el brazo de Alejandro. «Yo me encargo de los niños, y luego podemos hablar de ese papel que vi en tu escritorio. ¿Es para nosotros?». Alejandro asintió lentamente. «Sí, es para el futuro de esta familia». «Ve a llamar», ordenó Carla sintiéndose la dueña del mundo. «Yo vigilo a esta salvaje». Alejandro sacó su teléfono, pero no marcó el 911. Marcó un número rápido y dijo una sola palabra: «Ahora». En ese instante, las puertas de la cocina y del pasillo trasero se abrieron simultáneamente. Los dos guardias de seguridad entraron, seguidos por Ricardo, el abogado, que traía una tablet conectada al televisor gigante de la sala de estar. Carla frunció el ceño, confundida. «¿Alejandro? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué está aquí tu abogado?». Alejandro guardó su teléfono y su expresión cambió. La máscara de preocupación cayó, revelando el rostro del hombre de negocios implacable que destruía a sus enemigos sin piedad. Caminó hacia el televisor. «No llamé a la policía todavía, Carla, porque antes de que se lleven a nadie, quiero que veamos una película juntos». «¿Qué? ¿Estás loco?». Carla retrocedió un paso sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué película?». Alejandro conectó su teléfono al sistema. La pantalla gigante de 80 pulgadas se encendió.
Apareció el logotipo de Ojo de Halcón, Sistema de Seguridad. Y luego apareció la primera imagen. Carla en la cocina, el día anterior, gritando y rompiendo el biberón. La sangre se drenó del rostro de Carla tan rápido que parecía un cadáver de pie. «Siéntate, Carla», ordenó Alejandro, y esta vez no era una petición, era una sentencia. «Vas a ver cada minuto de lo que hiciste, y luego te voy a destruir». La luz azulada de la pantalla gigante de 80 pulgadas inundó la sala de estar, proyectando sombras fantasmales sobre el rostro desencajado de Carla. El silencio en la habitación era absoluto, roto únicamente por el audio nítido que emanaba de los altavoces de alta fidelidad, el sonido inconfundible de un biberón de cristal estallando contra el suelo. En el video, con una claridad de 4K, se veía a Carla. No la Carla víctima que lloraba ahora mismo en la alfombra, sino la Carla real, la tirana de vestido verde. Todos en la sala vieron cómo su imagen digital señalaba con el dedo a Elena y gritaba con una crueldad que helaba la sangre. «Aquí mando yo, y yo digo que esos mocosos están gordos y repugnantes. Se acabó la comida hasta la noche». Carla retrocedió tambaleándose como si la imagen en la pantalla la hubiera golpeado físicamente. Se llevó las manos a la boca, sus ojos moviéndose frenéticamente de la pantalla a Alejandro y de Alejandro a los guardias de seguridad que bloqueaban las salidas con los brazos cruzados. «Eso es falso», chilló Carla, su voz aguda rompiéndose por la histeria. «Es un montaje. Hoy en día pueden hacer cualquier cosa con inteligencia artificial. Alejandro, por favor, no puedes creer esto. Esa no soy yo. Es una manipulación de esta maldita sirvienta y su gente». Alejandro no se inmutó. Su rostro era una máscara de piedra tallada por la furia. Con un movimiento lento y deliberado, sacó un control remoto de su bolsillo y pausó la imagen justo en el momento en que la Carla del video pateaba un trozo de vidrio hacia los pies de Elena. «¿Inteligencia artificial?», preguntó Alejandro con una voz suave, peligrosamente tranquila. «Carla, instalé estas cámaras hace una semana. Son de circuito cerrado. Nadie tiene acceso a ellas excepto yo. Lo que estamos viendo se grabó ayer a las 2:15 de la tarde, justo cuando yo llegué temprano y me escondí detrás de la pared». Carla se quedó paralizada. El color abandonó sus mejillas tan rápido que parecía que se iba a desmayar. ¿Estabas ahí?», susurró, incapaz de procesar la magnitud de la trampa en la que había caído. «Lo vi todo», confirmó Alejandro, dando un paso hacia ella. «Vi cómo les negaste la comida. Vi cómo los insultaste. Pero eso fue solo el aperitivo, ¿verdad? Vamos a ver el plato fuerte». Alejandro presionó un botón en su celular y el video avanzó rápidamente. Las imágenes cambiaron. Ahora se veía la fiesta, la sala llena de extraños bebiendo el vino de la reserva privada, bailando sobre los muebles, ensuciando todo. Y luego el momento cumbre, Carla arrastrando a Elena y a los bebés hacia el sótano. En la pantalla se escuchó claramente la orden. «Vas a tomar a esas dos cosas que llamas niños y te vas a meter en el cuarto de servicio del sótano, y no vas a salir». Se vio cómo Carla cerraba la puerta y ponía el candado, riéndose mientras subía las escaleras. Elena, que seguía de pie en un rincón sosteniendo a los gemelos, cerró los ojos y abrazó a los niños con más fuerza, incapaz de revivir ese momento. Ricardo, el abogado, ajustó sus gafas, visiblemente perturbado por la evidencia gráfica de secuestro y maltrato. «Estaba estresada», gritó Carla, intentando cambiar de táctica desesperadamente. «Alejandro, entiende, la boda, los preparativos. Necesitaba un momento de paz. Solo los puse ahí un rato para que se calmaran. Nunca les hubiera hecho daño real». «¿Un rato?», rugió Alejandro, perdiendo la compostura por primera vez.
Señaló la marca de tiempo en la esquina del video. Estuvieron ahí encerrados 12 horas. 12 horas en un cuarto sin ventilación junto a una caldera hirviendo. Alejandro avanzó hacia el televisor y cambió de cámara. La imagen mostró el pasillo del sótano, unas horas más tarde. Se vio a Carla bajar con sus amigas. Se vio la botella de agua. Se vio la humillación. Todos en la sala observaron en silencio sepulcral cómo la Carla de la pantalla vertía el agua helada en el suelo sucio frente a una Elena sedienta y suplicante. «Si tienen tanta sed, pueden lamer el suelo», dijo la voz digital de Carla. En la sala real, el sonido de esa frase resonó con un eco grotesco. Carla sintió que las miradas de los guardias, del abogado y de Alejandro la quemaban viva. Ya no había excusa posible. No había estrés que justificara eso. Era pura maldad. «Eres un monstruo», dijo Alejandro, su voz llena de un asco profundo. «Vi eso en vivo desde mi coche, a 2 calles de aquí. ¿Sabes lo que sentí? Quise venir y matarte con mis propias manos, pero no lo hice, esperé, porque necesitaba que el mundo viera quién eres realmente. Necesitaba que no quedara ni una sombra de duda». Carla se dejó caer de rodillas, pero no para pedir perdón, sino porque sus piernas ya no la sostenían. Empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de miedo real. Sabía que su vida de lujos, sus sueños de grandeza, todo se estaba evaporando frente a sus ojos. «Alejandro, perdóname». Estaba borracha. No sabía lo que hacía, balbuceó, arrastrándose hacia él e intentando agarrar la pernera de su pantalón. Alejandro retrocedió, esquivando su contacto como si ella fuera contagiosa. Caminó hacia Elena. Con una ternura que contrastaba violentamente con su furia anterior, puso una mano en el hombro de la empleada. «Elena», dijo él, ignorando los sollozos de Carla en el suelo, «quiero pedirte perdón». Elena levantó la vista, sorprendida, con los ojos rojos de llanto. «Señor, ¿usted no hizo nada?» «Sí lo hice», la interrumpió Alejandro. «Dejé entrar a esta mujer en nuestras vidas. Estuve ciego. Permití que te humillara y pusiera en peligro a mis hijos. Tú los protegiste cuando yo no estaba. Tú fuiste más madre para ellos en un día que ella en 6 meses, y por eso estaré en deuda contigo el resto de mi vida». Carla, desde el suelo, levantó la cabeza al escuchar eso. Los celos, incluso en su derrota, la corroían. «Es una sirvienta», gritó Carla con veneno. «Es una muerta de hambre que solo quiere tu dinero. Se hace la buena para casarte. ¿No lo ves? Todo esto es culpa suya». Alejandro se giró lentamente hacia Carla. Sus ojos brillaban con una determinación letal. «¿Dinero?», preguntó Alejandro con una sonrisa irónica. «Hablando de dinero, creo que falta la mejor parte del video. La parte donde explicas tus planes financieros para el futuro de mis hijos». Hizo una señal a Ricardo, el abogado. «Pon el audio del final. Quiero escuchar sus planes para el orfanato una vez más». La imagen en la pantalla se congeló, dejando paso a una pantalla negra donde solo se veía la onda de sonido del audio grabado. Era la grabación de las 3:00 am, cuando Carla, borracha y cruel, se había sentado en las escaleras del sótano a confesarse ante la rejilla de ventilación. La voz de Carla llenó la habitación, amplificada y sin distorsiones, desnudando su alma negra frente a todos. «¿Sabes qué voy a hacer en cuanto nos casemos? Voy a convencerlo de que los niños están enfermos, y luego, ¡puf!, al orfanato, o a un internado en Suiza donde nadie los visite nunca». Carla se tapó los oídos con las manos, gritando «¡No! ¡No!», tratando de ahogar su propia voz, pero el volumen era implacable. «Él me ama a mí y hará lo que yo diga. Es un hombre débil. Esos niños son un estorbo, me roban mi tiempo, mi espacio y mi dinero.
Alejandro escuchaba con la mandíbula apretada, mirando fijamente a la mujer que había dicho amarlo. Cada palabra era un clavo más en su ataúd, pero lo que vino después fue lo que terminó de destruir cualquier rastro de piedad que pudiera quedar en la sala. En cuanto tenga el anillo en el dedo y firmemos los papeles, esos gemelos desaparecen. Se pudrirán en un sistema estatal y yo estaré en París comprando zapatos. El audio terminó con el sonido de la risa de Carla alejándose y el llanto desesperado de Elena pidiendo clemencia. Alejandro pulsó el botón de stop. El silencio volvió, pero esta vez era pesado, definitivo, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Carla estaba hecha un ovillo en el suelo, temblando violentamente. Sabía que esas palabras eran imperdonables. No había contexto, ni borrachera, ni estrés que pudiera explicar el deseo premeditado de abandonar a 2 bebés huérfanos de madre para quedarse con una herencia. Alejandro caminó hacia la mesa del vestíbulo, donde todavía reposaba la carpeta de cuero con el documento falso que había servido de cebo. Lo tomó y lo lanzó al aire. Las hojas se separaron y cayeron sobre Carla como una lluvia de papel blanco. ¿Querías esto?, preguntó Alejandro con voz gélida. ¿Querías el control de los fideicomisos? ¿Querías ser la tutora legal para robarle su futuro? Carla levantó una hoja, reconociendo el documento que había visto de reojo al entrar. Alejandro, podemos hablar. Yo puedo cambiar. Iré a terapia, suplicó, aferrándose a la última brizna de esperanza. Ricardo, el abogado, dio un paso adelante, ajustándose la corbata con aire profesional. Su voz era seca, carente de emoción, la voz de la ley cayendo como un mazo. Señorita Mendoza, ese documento que tiene en las manos es falso. Fue redactado anoche como parte de una operación de recolección de pruebas. Sin embargo, tengo aquí otro documento que sí es muy real. Ricardo sacó un sobre manila de su maletín y extrajo 3 hojas selladas. Esta es una orden de restricción inmediata. Y esto... Ricardo mostró la segunda hoja. Es una denuncia penal formalizada ante la Fiscalía por los delitos de maltrato infantil agravado, privación ilegítima de la libertad, agresión física y tentativa de fraude. Carla abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El peso de la realidad legal la aplastó. «Cárcel», susurró finalmente, con los ojos desorbitados. «¿Me vas a meter en la cárcel, Alejandro? Soy tu prometida. Íbamos a casarnos». «No», corrigió Alejandro, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. Su mirada era tan intensa que Carla tuvo que apartar la vista. «No eres mi prometida. Eres una extraña que intentó destruir a mi familia, y no te voy a meter en la cárcel yo. Tú te metiste sola en el momento en que decidiste que mis hijos eran estorbos que podías tirar a la basura». Alejandro se levantó y miró a su jefe de seguridad. «Sáquenla de mi vista. La policía está esperando a 2 calles. Entréguenla junto con la copia digital de todas las grabaciones. Asegúrense de que el oficial a cargo vea la parte del agua y el sótano antes de tomar su declaración. Quiero que sepan exactamente qué clase de persona están arrestando». 2 guardias se acercaron a Carla, la tomaron por los brazos y la levantaron sin delicadeza. «No, suéltame, me lastimas», gritó Carla, pataleando inútilmente, sus tacones rasguñando el suelo. «Alejandro, no puedes hacerme esto, te amo, te amo». «Tú solo te amas a ti misma», respondió Alejandro, dándole la espalda. Mientras la arrastraban hacia la puerta, Carla, al ver que sus súplicas de amor no funcionaban, cambió su rostro una última vez. La máscara cayó por completo, revelando un odio puro y visceral. «Espero que te pudras con esos mocosos», bramó, escupiendo hacia la alfombra. «Tú y esa sirvienta asquerosa se merecen mutuamente. Ojalá se mueran». La puerta principal se abrió.
La lluvia y el viento entraron en el vestíbulo. Los guardias sacaron a Carla a la fuerza bajo la tormenta. Sus gritos se fueron apagando a medida que la arrastraban hacia el coche patrulla que, alertado por la señal de Alejandro, ya se acercaba con las sirenas apagadas, pero las luces giratorias encendidas, tiñendo la lluvia de azul y rojo. Alejandro observó hasta que la puerta se cerró. Luego, exhaló un suspiro largo y tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Se sentía agotado, vacío, pero al mismo tiempo increíblemente ligero. El cáncer que amenazaba su hogar había sido extirpado. Se giró hacia la cocina. Elena seguía allí, inmóvil, mirando la puerta cerrada con incredulidad. Los bebés, sintiendo la calma repentina, se habían quedado dormidos en sus brazos. Alejandro caminó hacia ella lentamente. Ricardo, comprendiendo que su trabajo había terminado por ahora, recogió sus papeles discretamente y salió por la puerta lateral, dejando al millonario y a la empleada solos en el silencio de la mansión recuperada. «Se acabó, Elena», dijo Alejandro suavemente. «Se acabó la pesadilla. Nunca más volverá a poner un pie cerca de ustedes, te lo prometo». Elena miró a Alejandro y luego a los niños. Sus piernas, que habían aguantado el miedo, el cansancio y la tensión durante horas, finalmente cedieron. Alejandro reaccionó por instinto, adelantándose para sostenerla antes de que cayera, envolviéndola a ella y a los niños en un abrazo protector y firme. «Gracias», sollozó Elena contra el pecho de su jefe, manchando su camisa de lágrimas, pero a Alejandro no le importó. «Gracias por salvarlos». «No, Elena», susurró Alejandro, apoyando la barbilla sobre la cabeza de ella. «Gracias a ti. Tú los salvaste primero». En ese abrazo, bajo la luz tenue de la mañana lluviosa, algo nuevo comenzó a nacer. No era una relación de jefe y empleada. Era la base de una familia forjada en el fuego de la adversidad. Pero Alejandro sabía que la herida emocional en sus hijos y en Elena era profunda, y la justicia legal era solo el primer paso. Ahora venía la reconstrucción. El silencio que siguió a la partida de la patrulla policial fue, paradójicamente, más ensordecedor que los gritos de Carla. En el vestíbulo de la mansión, bajo la luz fría de la mañana lluviosa, Alejandro sostenía a Elena, quien parecía haberse convertido en una muñeca de trapo en sus brazos. La adrenalina que la había mantenido en pie durante 12 horas de infierno se había evaporado, dejando paso a un agotamiento absoluto y devastador. «Elena», susurró Alejandro, notando por primera vez lo ligera que era, lo frágil que se sentía bajo el uniforme azul sucio y arrugado. «Elena, háblame. ¿Estás bien?». Ella no respondió de inmediato. Sus ojos grandes y oscuros miraban al vacío, pasando de la puerta cerrada a los rostros de los bebés que ahora dormían plácidamente contra el pecho de su padre. Matías y Lucas, ajenos al drama que acababa de salvarles la vida, respiraban con un ritmo suave, pero Alejandro notó algo que le heló la sangre. Sus pieles estaban secas, demasiado calientes al tacto, y sus labios estaban agrietados. «Están ardiendo», murmuró Alejandro tocando la frente de Lucas con el dorso de la mano. El pánico, un miedo diferente al de la furia, se apoderó de él. «La deshidratación, el calor del sótano». Elena parpadeó, saliendo de su estupor al escuchar la preocupación en la voz de su jefe. El instinto maternal, más fuerte que su propio colapso físico, la obligó a enderezarse. «Necesitan suero, señor», dijo con voz rasposa, su garganta seca por la falta de agua que Carla le había negado. «Y un baño tibio para bajar la temperatura. No frío tibio. Si es frío, les dará un choque térmico». Intentó dar un paso hacia la cocina para buscar agua, pero sus piernas fallaron. Tropezó, y si Alejandro no hubiera tenido reflejos rápidos,
habría caído al suelo de mármol. Él la sostuvo con un brazo, manteniendo a los bebés seguros con el otro. «No vas a dar ni un paso más», ordenó Alejandro, pero esta vez su tono no tenía la autoridad del patrón, sino la urgencia del cuidador. «Ricardo ya se fue, pero el equipo médico privado está en camino. Los llamé al mismo tiempo que a la policía». Alejandro la guió hacia el gran sofá de cuero blanco de la sala, el mismo donde Carla había estado bebiendo horas antes. Elena dudó, mirando su uniforme manchado de polvo y sudor del sótano. «Señor, voy a ensuciar el mueble», musitó, condicionada por meses de críticas sobre su apariencia y su estatus. «Al diablo con el mueble», exclamó Alejandro sentándola con suavidad. «Si es necesario, quemaré este sofá mañana. Siéntate». En ese momento, el timbre sonó de nuevo. No era la policía, ni otra visita social. Era el doctor Vargas, el pediatra de la familia, acompañado por una enfermera. Habían llegado en tiempo récord, alertados por la gravedad de la llamada de Alejandro sobre un posible caso de abuso y negligencia severa. «¡Por aquí!», gritó Alejandro. El doctor Vargas, un hombre canoso y serio, entró con su maletín, evaluando la escena en segundos. Vio a la empleada pálida en el sofá y al millonario sosteniendo a los gemelos con desesperación. «Ponlos aquí, Alejandro», indicó el doctor, señalando una otomana amplia que la enfermera cubrió rápidamente con una manta estéril. «Enfermera, revise a la joven. Yo me encargo de los niños». Los siguientes 30 minutos fueron una neblina de actividad médica. Alejandro se paseaba de un lado a otro, sintiéndose inútil mientras el doctor examinaba a sus hijos. Deshidratación moderada, golpe de calor leve y erupciones en la piel por el contacto prolongado con pañales sucios y el suelo de concreto, dictaminó el doctor Vargas, su voz llena de una reprobación profesional. «Unas horas más en ese cuarto sin ventilación, Alejandro, y estaríamos hablando de daño renal, o algo peor». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se cubrió el rostro con las manos, ahogando un sollozo seco. «Fue ella», dijo Alejandro con la voz quebrada. «Carla los encerró ahí. Yo llegué a tiempo, pero debí haber llegado antes». «Lo importante es que están estables ahora», dijo el doctor, inyectando una solución hidratante a Matías. «Se recuperarán, son fuertes, pero necesitarán vigilancia constante las próximas 24 horas. Y mucho amor. Han sufrido un trauma por estrés. Los bebés sienten el miedo, Alejandro. Absorben el terror de los adultos». Mientras tanto, en el sofá, la enfermera tomaba la presión de Elena. «Doctor», llamó la enfermera, «la presión de la señorita está peligrosamente baja. 80/50. Tiene signos claros de hipoglucemia y agotamiento extremo. Y...» La enfermera vaciló, mirando las rodillas de Elena. «Tiene hematomas en las piernas y cortes en las manos, probablemente de golpear la puerta». Alejandro se acercó a Elena. La vio allí, pequeña y vulnerable, con la enfermera limpiándole las heridas de las manos con un antiséptico. Esas manos que habían pelado la manzana a escondidas. Esas manos que habían golpeado el metal hasta sangrar para pedir agua para sus hijos. Alejandro se arrodilló frente a ella, ignorando al doctor y a la enfermera. Tomó una de las manos vendadas de Elena entre las suyas. «Perdóname», dijo él, mirándola a los ojos. «Te prometí que lo sacaría, pero te hice pasar por un infierno para conseguir las pruebas. Fui cruel al esperar, fui calculador. Y tú pagaste el precio». Elena, con los ojos llenos de lágrimas, negó levemente con la cabeza. «Usted hizo lo que tenía que hacer para que ella no volviera nunca», susurró Elena, apretando débilmente la mano de Alejandro. «Si la hubiera echado sin pruebas, ella habría vuelto con abogados. Habría peleado por los niños solo por despecho.
Usted aseguró el futuro de ellos. Mi dolor no importa, se cura. La humildad y la sabiduría de esa joven de 20 años desarmaron a Alejandro por completo. En su mundo de negocios, todo era transaccional. Yo te doy, tú me das. Pero Elena había dado todo a cambio de nada, solo por amor puro a unos niños que no eran suyos. Tu dolor sí importa, corrigió Alejandro con firmeza. Y a partir de hoy será mi prioridad que nunca más vuelvas a sentirlo. El doctor Vargas se aclaró la garganta, rompiendo el momento íntimo. Alejandro, ambos pacientes, los niños y la señorita Elena necesitan descanso absoluto, hidratación y un ambiente libre de estrés. Recomiendo que no se queden solos. No se quedarán solos, aseguró Alejandro, poniéndose de pie. Doctor, quiero que contrate a 2 enfermeras de turno completo para que ayuden esta semana, pero yo cuidaré de ellos personalmente. Cancele mis reuniones, cancele mis viajes, cancele mi vida entera si es necesario. No voy a salir de esta casa hasta que mi familia esté bien. Cuando el equipo médico se fue, dejando instrucciones precisas y medicamentos, la casa quedó en silencio nuevamente. Pero ya no era el silencio tenso del miedo, era un silencio de recuperación. Alejandro cargó a los gemelos, ahora limpios, hidratados y con pañales frescos, y los llevó a su habitación principal, no a la de los niños. Quería tenerlos cerca. Luego volvió a la sala por Elena. «Vamos», le dijo extendiéndole la mano. «¿A dónde, señor? ¿Al cuarto de servicio?», preguntó ella instintivamente, refiriéndose a su pequeña habitación habitual, no al sótano. «No», dijo Alejandro negando con la cabeza. «Ese cuarto es muy pequeño y está lejos de los niños. Hay una habitación de huéspedes en el pasillo principal, justo al lado de la mía, la que tiene balcón al jardín. Esa será tu habitación desde ahora». «Pero, señor, esa es la habitación de las visitas importantes», protestó Elena débilmente. «Tú eres la persona más importante en esta casa, Elena», dijo Alejandro, y no hubo espacio para discusión en su tono. «Necesitas estar cerca por si los niños lloran, sí, pero también necesito saber que estás cómoda y segura. No voy a permitir que duermas en una cama de una plaza nunca más». Alejandro la ayudó a subir las escaleras, sosteniéndola como si fuera de cristal. Al llegar a la habitación de huéspedes, abrió la puerta. Era un cuarto lujoso, con sábanas de hilo egipcio, luz natural y un baño privado con tina de hidromasaje. «Descansa», le dijo. «Yo cuidaré a los gemelos las próximas horas. Duerme. Pide comida si tienes hambre, la cocina está abastecida y he ordenado al chef que prepare caldos nutritivos. Solo descansa». Elena se sentó en el borde de la cama gigante, sintiéndose como una intrusa en un palacio, pero el agotamiento la venció. Se recostó y por primera vez en meses cerró los ojos sin miedo a que un grito la despertara. Alejandro cerró la puerta suavemente y se quedó en el pasillo un momento, apoyando la frente contra la madera. Había ganado la guerra contra Carla, sí, pero ahora tenía que reconstruir las ruinas que ella había dejado y sabía que la limpieza real empezaría mañana. El día siguiente amaneció con un sol brillante que contrastaba cruelmente con la tormenta de la noche anterior, como si la naturaleza misma celebrara la purga de la casa. Alejandro se había despertado temprano, o mejor dicho, no había dormido. Había pasado la noche en un sillón junto a la cuna improvisada en su cuarto, vigilando cada respiración de Matías y Lucas. Cuando bajó a la cocina a las 7 de la mañana, encontró a Elena ya despierta. Estaba usando un conjunto de ropa sencillo que había traído de su casa, no el uniforme. Se veía mejor, aunque las ojeras seguían marcadas en su rostro pálido. Estaba preparando café, y el aroma llenaba la cocina, borrando el olor rancio del alcohol de la fiesta de Carla. «Te dije que descansaras», le reprochó Alejandro suavemente desde la puerta. Elena saltó un poco, pero le sonrió tímidamente.
No puedo estar quieta, señor. Además, los niños despertarán pronto y querrán su papilla. Y esta vez, su sonrisa se amplió un poco. Esta vez puedo usar la licuadora sin miedo. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos, algo que no había hecho en mucho tiempo. Usa la licuadora, la batidora y lo que quieras. Esta es tu cocina tanto como la mía, pero la paz doméstica se vio interrumpida por una tarea pendiente. Alejandro miró alrededor de la casa. Aunque Carla ya no estaba, su presencia seguía impregnada en los objetos. El jarrón que había roto y que el personal de limpieza ya había barrido, sus cuadros modernos que había insistido en colgar, y peor aún, su ropa en el armario principal. «Elena», dijo Alejandro, su tono volviéndose serio, «necesito pedirte un favor. Sé que no es tu trabajo, y si no quieres hacerlo, contrataré a una empresa externa. Pero necesito sacar todas las cosas de Carla de esta casa. Hoy. Ahora. No quiero ver ni un solo vestido, ni un zapato, ni una crema de esa mujer aquí». Elena asintió lentamente. Para ella también sería terapéutico borrar al monstruo. «Yo le ayudo, señor. Será un placer». Pasaron las siguientes 3 horas en una especie de frenesí de limpieza. Alejandro entró al vestidor que había compartido con Carla. Arrancó los vestidos de diseñador de las perchas con una violencia contenida. Zapatos de suela roja, bolsos de cuero, joyas que él le había regalado. Todo fue a parar a bolsas de basura negras industriales. No había cuidado, no había respeto por los objetos caros. Para Alejandro, todo aquello estaba contaminado. Mientras vaciaban un cajón de la mesa de noche de Carla, Elena encontró algo al fondo, oculto bajo unos pañuelos de seda. Era una pequeña caja fuerte portátil, abierta. «Señor», llamó Elena. Alejandro se acercó. Dentro de la caja había pasaportes, no solo el de Carla, sino 2 pasaportes infantiles recién emitidos a nombre de Matías y Lucas, pero con los apellidos cambiados. Y junto a ellos, folletos de una institución en el extranjero, Internado St. Jude para menores con necesidades especiales, Suiza. Alejandro tomó los folletos, sintiendo cómo la sangre le hervía de nuevo. Leyó la letra pequeña. Régimen de aislamiento total. Visitas restringidas a 1 vez al año. Lo tenía todo planeado, murmuró Alejandro, arrugando el papel brillante en su puño hasta hacerlo una bola compacta. No era una amenaza de borrachera. Realmente iba a hacerlo. Iba a enviarlos lejos y cambiarles la identidad para que yo no pudiera encontrarlos nunca si me arrepentía. Elena miró los pasaportes con horror. «Dios mío, ¿cómo puede existir gente así?» Alejandro tiró todo a la bolsa de basura. «Ya no existe, al menos no en nuestro mundo». Llevaron las bolsas, al menos 20 de ellas, a la entrada de servicio. Alejandro llamó a una organización de caridad local. «Vengan a recoger ropa y accesorios de mujer», dijo por teléfono. «Es ropa cara. Véndanla, subástenla, quémenla. No me importa, solo úsenlo para algo bueno, que el dinero sirva para alimentar niños, no para vestir demonios». Cuando el camión de la caridad se llevó la última bolsa, Alejandro sintió que un peso de toneladas se levantaba de su pecho. La casa se sentía más grande, más luminosa. El aire circulaba mejor. Regresaron a la sala. Los gemelos estaban despiertos en su corralito, jugando y riendo, ajenos a que casi habían sido desterrados a Suiza. Alejandro los miró. Luego miró a Elena, que estaba doblando las mantas con esa dedicación silenciosa que la caracterizaba. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de algo fundamental. Había estado buscando una madre para sus hijos en los catálogos de la alta sociedad, en las fiestas, en las mujeres que vestían como Carla.
Pero la madre que sus hijos necesitaban, la mujer que tenía los valores, la fuerza y el amor incondicional, había estado allí todo el tiempo, usando un uniforme azul y guantes amarillos. «Elena», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Ella se giró. «Dígame, señor. Siéntate un momento. No como empleada, como parte de la familia». Elena se sentó en el borde del sofá, nerviosa por el cambio de tono. «He estado pensando. Lo que pasó ayer cambió todo. No puedo confiar en nadie más. No quiero niñeras de agencia, no quiero personal rotativo, te quiero a ti». Elena bajó la mirada. «Yo no me voy a ir, señor. Me quedaré todo el tiempo que me necesite». «No me refiero a eso», dijo Alejandro acercándose y sentándose frente a ella, a su altura. «Me refiero a que tu rol en esta casa debe cambiar. Ya no vas a limpiar pisos ni a lavar baños. Contrataré a alguien más para eso. Tu único trabajo, si aceptas, será ser la tutora educativa y emocional de Matías y Lucas. Quiero que estés a cargo de su crianza, de sus decisiones diarias, de su bienestar. Quiero que tengas autoridad». Elena abrió los ojos desmesuradamente. «Pero, señor, yo no tengo estudios. Soy solo... Tú tienes algo que no se enseña en ninguna universidad. Humanidad», la cortó Alejandro. «Tienes un corazón que vale más que toda mi fortuna. Los defendiste contra un monstruo cuando no tenías nada que ganar y todo que perder. Eso es lo único que me importa». Alejandro sacó un sobre de su bolsillo. No era un documento falso esta vez. «He hablado con Ricardo esta mañana. Este es un contrato nuevo. Triplica tu salario actual. Incluye seguro médico completo para ti y para tu madre enferma». Elena jadeó al escuchar esto, pues nunca le había dicho a Alejandro sobre su madre. Él lo había investigado para ayudarla. «Y establece un fondo de ahorro para tu propia educación si decides estudiar algo en el futuro». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran de felicidad pura, de incredulidad. «Señor Alejandro, yo no sé qué decir. Gracias, gracias». «No me des las gracias», dijo Alejandro poniéndose de pie y mirando hacia el ventanal, donde el sol iluminaba el jardín. «Es justicia, simplemente justicia». Mientras tanto, a kilómetros de allí, en una celda fría y gris de la estación de policía del distrito, Carla Mendoza se miraba en el reflejo de un inodoro de metal. Su vestido verde estaba roto. Su maquillaje corrido la hacía parecer un payaso triste y sus pies descalzos estaban sucios. No había abogados corriendo a salvarla. Su padre, al ver el video en las noticias matutinas, había emitido un comunicado público desheredándola para salvar la reputación de la familia. Un oficial de policía pasó por delante de la celda, golpeando los barrotes con su porra. «Mendoza, ¿tienes visita?», se burló el oficial. «Ah, no, espera, nadie quiere verte. Tienes traslado a la prisión preventiva en 1 hora. Acostúmbrate al naranja, el verde no te queda bien». Carla se acurrucó en el camastro duro, llorando de rabia, sola, sin dinero y sin futuro. La justicia divina había llegado, no como un rayo del cielo, sino como la consecuencia inevitable de sus propios actos. De vuelta en la mansión, Alejandro observaba a Elena jugar con los gemelos. Se escuchaban risas. La casa estaba llena de vida. Alejandro supo, en ese momento, que el camino sería largo. Tendría que sanar su propio corazón, aprender a confiar de nuevo. Pero al mirar a Elena, sintió una chispa de esperanza que no había sentido en años. Tal vez, solo tal vez, el verdadero amor no era el que se exhibía en las galas, sino el que se demostraba en las trincheras, con una manzana pelada a escondidas y un abrazo protector en la oscuridad. «¿Señor?», preguntó Elena, levantando a Lucas. «¿Quiere cargarlo?». Alejandro sonrió, caminó hacia ellos y se unió al círculo. La pesadilla había terminado.
La vida, la verdadera vida, acababa de comenzar. El paso del tiempo en la mansión de Alejandro ya no se medía en horas de soledad o en gritos de madrugada, sino en risas. Habían pasado 6 meses desde la tormentosa mañana en que la policía se llevó a Carla bajo la lluvia. 6 meses que habían transformado las paredes frías de aquella casa en un verdadero hogar. Era un sábado por la tarde, y el jardín trasero, antes un escenario prohibido para los ruidosos niños, estaba irreconocible. Había globos de colores atados a los árboles, un castillo inflable que se mecía con la brisa suave y mesas decoradas con manteles de lino blanco y azul. Era el segundo cumpleaños de Matías y Lucas, una fecha que el año anterior había pasado desapercibida por el luto de Alejandro, pero que este año se celebraba como una victoria de la vida. Alejandro observaba la escena desde la terraza, con una copa de jugo en la mano. El alcohol había desaparecido casi por completo de la casa tras el incidente. Veía a los gemelos correr por el césped, con las piernas fuertes y las mejillas sonrosadas, persiguiendo una pelota gigante. Ya no eran los bebés pálidos y asustadizos que se escondían tras el sofá. Eran niños felices, seguros, ruidosos. Pero la mirada de Alejandro no se detenía en los niños por mucho tiempo. Siempre volvía a ella. Elena estaba junto a la mesa del pastel, riendo mientras acomodaba las velas. Ya no llevaba el uniforme azul y los guantes amarillos que habían sido su prisión y su armadura. Hoy vestía un vestido sencillo de flores color lavanda que resaltaba su belleza natural, esa belleza que Alejandro había tardado tanto en ver porque estaba cegado por el brillo falso de las joyas de Carla. Elena se movía con una gracia innata, saludando a los invitados, amigos reales de Alejandro, empleados de confianza y la madre de Elena, que ahora vivía en una casita de huéspedes en la propiedad para recibir los cuidados médicos que necesitaba. «Se ve feliz, ¿verdad?», dijo una voz a espaldas de Alejandro. Era Ricardo, el abogado, que había sido invitado no por negocios, sino como el amigo que ayudó a salvar a la familia. «Lo es», respondió Alejandro, sin apartar la vista de ella. «Y ellos también. No puedo creer lo ciego que estuve, Ricardo. Pensar que estuve a punto de casarme con el diablo y enviar a mis hijos al infierno. Si no fuera por ella, hoy estaría visitando tumbas o una institución en Suiza». Ricardo asintió, dando un sorbo a su bebida. «Hablando del diablo, tengo noticias. La sentencia final salió esta mañana. No quería arruinar la fiesta, pero creo que te dará paz». Alejandro se tensó ligeramente. «Dímelo». 20 años, dijo Ricardo con satisfacción. «Sin posibilidad de libertad condicional antes de los 15. El juez fue implacable, especialmente después de ver el video del agua. Y los cargos de fraude financiero que añadimos después terminaron de hundirla. Sus padres vendieron su casa para pagar la defensa, pero ni el mejor abogado pudo contra la evidencia de tu sistema de seguridad. Carla Mendoza. Es historia, Alejandro». Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. 20 años. Sus hijos serían hombres adultos cuando esa mujer volviera a ver la luz del sol. «Gracias, Ricardo», dijo Alejandro, estrechando la mano de su amigo. «Ahora, si me disculpas, tengo algo importante que hacer. Algo que he pospuesto demasiado tiempo por miedo, pero que ya no puede esperar». Alejandro bajó las escaleras de la terraza y caminó hacia el jardín. Al verlo acercarse, los invitados guardaron un silencio respetuoso, pero cálido. Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron. Hubo un momento de conexión eléctrica, una conversación sin palabras que habían estado manteniendo durante meses. En las cenas compartidas, en las noches cuidando a los niños cuando tenían fiebre, en las caminatas por el parque. «¡Papá!», gritó Lucas corriendo a abrazar sus piernas. Matías los siguió de cerca. Alejandro los levantó a ambos, uno en cada brazo, besando sus cabezas.
«Feliz cumpleaños, mis campeones», les dijo, dejándolos en el suelo nuevamente. «Vayan a jugar un poco más, papá tiene que hablar con Elena». Los niños corrieron hacia el castillo inflable. Alejandro se paró frente a Elena, quien se limpió las manos en una servilleta, nerviosa de repente por la intensidad en la mirada de su jefe. «Señor Alejandro, falta algo. ¿El hielo? Creo que la comida está bien, pero si necesita que...» «Elena», la interrumpió él suavemente. «Deja de llamarme señor, por favor». Elena se sonrojó bajando la mirada. «Es la costumbre, Alejandro. Quiero que pierdas esa costumbre», dijo él, dando un paso más cerca, invadiendo su espacio personal, pero esta vez no para intimidar, sino para invitar. «Quiero pedirte que dejes tu trabajo». El silencio en el jardín fue instantáneo. La música parecía haberse detenido. La madre de Elena se llevó una mano a la boca. Elena palideció, la sonrisa borrándose de su rostro. ¿Despedirme?», tartamudeó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Hice algo mal? Los niños están bien. Yo he seguido todas las instrucciones. Pensé que éramos un buen equipo». Alejandro se dio cuenta de su error al ver el pánico en sus ojos y se apresuró a corregirlo. Negó con la cabeza, riendo suavemente por los nervios. «No, Elena, no me estás entendiendo. Estás despedida como mi empleada. Estás despedida como la institutriz. Estás despedida como la mujer que recibe un sueldo por amar a mis hijos». Alejandro metió la mano en el bolsillo de su saco. Elena miraba confundida, su corazón latiendo desbocado. «Te despido de esos cargos porque quiero ofrecerte uno nuevo, uno vitalicio, uno que no tiene sueldo, pero que tiene todo lo que soy y todo lo que tengo». Alejandro se arrodilló. Un grito ahogado recorrió a los invitados. Elena se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. Allí, sobre el césped donde meses atrás había jugado a escondidas con los niños para protegerlos, el hombre más poderoso de la ciudad estaba de rodillas frente a ella, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul. «Elena», dijo Alejandro, y su voz tembló con una emoción cruda. «Tú me enseñaste lo que es el amor verdadero, no el amor de las revistas ni el amor del estatus, sino el amor que se sacrifica, el amor que protege, el amor que pela una manzana a escondidas para alimentar a unos niños hambrientos. Me salvaste a mí tanto como a ellos, me devolviste la humanidad». Abrió la caja. En su interior no había un diamante ostentoso y gigante como el que le había dado a Carla. Había un anillo hermoso, delicado, con una piedra preciosa de color zafiro, del mismo azul intenso que el uniforme que ella había llevado con tanta dignidad. «No busco una madre para mis hijos, porque ellos ya te eligieron a ti desde el primer día. Busco una compañera para mí, una igual, una socia, un amor. Elena, ¿me harías el honor de ser la verdadera señora de esta casa y la dueña de mi corazón? ¿Te casarías conmigo?». Elena lloraba abiertamente ahora, lágrimas de felicidad que lavaban cualquier rastro de dolor pasado. Miró a su madre, que asentía emocionada. Miró a los gemelos, que se habían detenido para mirar la escena con curiosidad infantil. Y finalmente miró a Alejandro, el hombre que había pasado de ser su patrón distante a ser su mejor amigo y su protector. «Sí», susurró ella, y luego, con más fuerza, gritó. «Sí, sí, Alejandro». Alejandro se puso de pie y deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. La atrajo hacia él y la besó. Fue un beso largo, tierno, sellado con la promesa de un futuro inquebrantable. Los aplausos estallaron alrededor de ellos, vítores sinceros de gente que sabía que estaba presenciando un milagro. Cuando se separaron, Alejandro se giró hacia los invitados, rodeando la cintura de Elena con su brazo, manteniéndola firme a su lado.
«Atención todos», anunció con voz potente. «Quiero presentarles oficialmente a mi futura esposa y quiero que quede claro algo. Esta casa ya no es una mansión fría, es el hogar de la familia, de nuestra familia». La fiesta continuó hasta que cayó el sol, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la noche cubrió la casa, Alejandro y Elena subieron a acostar a los niños. Matías y Lucas estaban agotados por el día de juegos. Elena los arropó, besando sus frentes como lo hacía cada noche. «Buenas noches, mis príncipes», susurró ella. «Buenas noches, mamá», murmuró Lucas, medio dormido. Era la primera vez que la llamaba así, explícitamente. Elena se congeló por un segundo, y luego una sonrisa radiante iluminó su rostro en la penumbra. Alejandro, que estaba en el marco de la puerta, sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. Salieron de la habitación dejando la puerta entreabierta. Alejandro tomó la mano de Elena y caminaron hacia el balcón del pasillo. La lluvia había comenzado a caer suavemente fuera, pero esta vez no era una tormenta triste. Era una lluvia mansa, de esas que nutren la tierra para que crezcan flores nuevas. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, rodeándola con sus brazos desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. Elena miró hacia el jardín oscuro, donde las luces de la fiesta ya se habían apagado, y luego hacia el horizonte, hacia la ciudad donde Carla ahora cumplía su condena. «Pienso en que la vida es extraña», dijo Elena suavemente. «Hace 6 meses yo estaba en ese sótano, rezando para que no nos pasara nada malo. Pensé que era el final. Y hoy siento que es el principio de todo». «Lo es», confirmó Alejandro. «El mal tuvo su momento, Elena, pero el bien ganó, y siempre voy a asegurarme de que siga ganando». Elena se giró entre sus brazos y tocó la barba de Alejandro con suavidad. «Prométeme una cosa, Alejandro, lo que sea. Prométeme que nunca olvidaremos de dónde venimos, que siempre enseñaremos a Matías y a Lucas a ser amables, a no juzgar a las personas por lo que tienen, sino por lo que son, que nunca permitiremos que el dinero nos vuelva ciegos como le pasó a ella». Alejandro tomó la mano de Elena, la mano que ahora lucía el zafiro, y la besó en la palma. «Te lo prometo. Mientras tú estés a mi lado, nunca perderemos el camino. Tú eres mi brújula, Elena». Se besaron de nuevo bajo el sonido de la lluvia. Dentro de la casa, los gemelos dormían seguros. Fuera, el mundo seguía girando. Pero allí, en ese hogar reconstruido sobre las cenizas de la traición y cimentado con la fuerza del amor verdadero, todo estaba en paz. El millonario había encontrado su mayor tesoro, y no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades inmobiliarias. Estaba allí, en los brazos de la mujer que había tenido el coraje de amar cuando nadie más lo hacía. Fin.